¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que este martes tiene por invitada a una licenciada por la UNAM, maestra por la Universidad de California, en Derecho desde luego, una joven que fue dirigente juvenil de Morena, diputada federal y ha sido además secretaria del Trabajo y secretaria de Gobernación y actualmente preside justamente al partido en el poder, a Morena. Se trata de Luisa María Alcalde. Bienvenida. Muchas gracias, René. Muy contenta de estar aquí. Por el contrario, sexta dirigente de Morena, la más joven, la más poderosa, ¿sí? Pero tiene un número de posiciones súper importantes, pero con una serie de señalamientos del expresidente López Obrador y un decálogo por parte de la presidenta en funciones, Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu margen de maniobra? Hijo, yo creo que tenemos un margen de maniobra amplio, muy importante, muy retador. Como bien lo dijo en su carta de despedida el presidente López Obrador y la presidenta Claudia en estos planteamientos que hace también cuando se despide pues ya del movimiento, porque pasa a ser presidenta y a gobernar para todas y todos, plantean como una serie de retos en los cuales coincidimos totalmente, que es cómo lograr y mantener a nuestro movimiento fiel a los principios que nos dieron origen. Ambos establecen que el gran reto es no desvincularnos del pueblo, de este objetivo por el cual creamos este movimiento y este partido, que es el bienestar de la gente. Ambos también hablan de proteger a nuestro movimiento de pues, la corrupción. Vamos a hablar de los objetivos que te vas a plantear, pero mi pregunta es, ¿cuál es tu margen de maniobra teniendo, por un lado, un liderazgo innegable como el que tiene el expresidente López Obrador y una presidenta fuerte como lo es Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es tu margen de maniobra como presidente? Porque ha habido 6 dirigentes, como decía, tú eres la sexta, pero de pronto parecieran ser ellos más gerentes que dirigentes. ¿Cómo te ubicas? Yo creo que el reto de la dirigencia es, uno, respaldar al gobierno de Claudia, la primer presidenta de este país y con todo un proyecto para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y el otro tiene que ver con seguir el ejemplo y respetar y cuidar mucho el legado del presidente López Obrador. Ese es el margen y en el cual vamos a estar actuando en los próximos 3 años. Ahora, ya mencionaste algo que resulta paradójico. El presidente que se fue renuncia a su militancia y la presidenta que entró pide licencia a su militancia. ¿Cómo te explicas tú esto? No, yo creo que es parte de los principios demócratas que han identificado tanto al presidente López Obrador como a Claudia, en el sentido de que la presidenta hoy, como presidenta de México, debe gobernar para todos los colores, para todos tipos de ideologías. Entonces, difícilmente puede pues conducir, digamos, al partido, y por eso pide una licencia, que fue lo mismo que hizo el presidente López Obrador en su momento, ¿no? Tiene que hacer un paso hacia atrás porque tiene que gobernar para todos, independientemente de los colores, y por eso toca ahora a nosotros pues llevar el rumbo, la dirigencia de este partido movimiento. ¿Cómo defines, ya lo perfilabas en la anterior respuesta, cómo defines la relación partido o movimiento gobierno? Yo creo que tiene que haber una independencia. No pretendemos ser un partido de Estado. La propia presidenta Claudia lo establece, ¿no?, en sus recomendaciones. No se trata de hacer un partido de Estado, pero por supuesto que este partido representa un proyecto y que ese proyecto, pues hoy como dirigente está la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces a nosotros nos toca acompañar
ese proyecto. Esos puntos establecidos claramente sobre las políticas de continuidad que se van a llevar a cabo. Y las vamos a respaldar y las vamos a comunicar, y nos toca seguir revolucionando conciencias y que haya conciencia crítica, la gente se entere, la gente se apropie también de esos cambios, y eso es lo que tenemos que hacer desde Morena, pero también tener una organización fuerte que permita pues que realmente se pueda avanzar en estos cambios. ¿Irías a acompañar y vigilar ese proyecto o solo acompañar? Yo creo que hay que acompañar y también hay que dar una vigilancia a los gobiernos de Morena, porque toca también en esta etapa donde gobernamos muchos municipios, donde tenemos muchas mayorías en los congresos locales, que siempre estén apegados a los principios que dieron origen a nuestro movimiento. Por eso también parte de lo que habremos de hacer, tenemos un decálogo de 10 principios fundamentales que cualquier gobierno de Morena debe tener, y nosotros tenemos que cuidar que nadie se despegue de esa esencia. Ahora, curiosamente, cuando diste a conocer ese decálogo, hablabas de gobiernos estatales y municipales, pero no hablaste del gobierno federal. ¿Lo incluye? Claro, lo incluye, es desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, y no solamente, también los congresos. Y estamos hablando tanto de diputados federales, senadores, como los congresos locales. 27 legislaturas locales. Así es. Más el Congreso de la Unión. Ahora, ¿te concibes como un brazo político, como un brazo electoral? ¿Cómo concibes al movimiento? Yo creo que este movimiento es mucho más que una activación solamente para cuestiones electorales. Y creo que lo hemos demostrado, es decir, es dentro de la propia pluralidad que existe en nuestro movimiento. Claro que nos activamos en las elecciones y se trata de tener triunfos electorales para poder gobernar y desde el gobierno transformar, sin lugar a dudas. Pero no se limita únicamente a periodo electoral. Tenemos un movimiento vivo y por eso parte de nuestra misión en estos 3 años tiene que ver con reorganizarnos. ¿Qué pasó en este crecimiento vertiginoso que tuvo Morena? Sí. Que hemos tenido elecciones, pues digamos, muy seguidas, y hemos venido armando las estructuras electorales de defensa del voto, en fin, en cada una de estas coyunturas. Pero ¿cómo creamos Morena? Si volvemos al origen, que a mí me tocó en aquel momento, era creando comités de base. Es decir, teniendo una organización viva, latente, de millones de mujeres y hombres que quieren participar de la vida pública, y solamente se puede hacer a través de un método que fue muy exitoso y que fue el método del presidente, que es tener comités seccionales. Vamos a hacer más de 70,000 comités seccionales, y cada uno de esos comités seccionales tienen tareas específicas. Son mujeres y hombres que se juntan, que se organizan y que nos van a ayudar a afiliar, pero sobre todo a llevar al periódico Regeneración casa por casa para informar a la gente. Eso en cuanto a la comunicación. Regresando un poquito a la anterior respuesta que me diste, ¿me estás tú diciendo que van a ser más rigurosos en llamar a capítulo a aquellos gobiernos o legislaturas de Morena que no se apeguen al proyecto? ¿Los vas a llamar a capítulo? Sí, siempre hay que tener esa vigilancia. Y tenemos nosotros en nuestros propios estatutos órganos que se encargan de esa vigilancia, que es Honestidad y Justicia, que siempre debe pues estar presente en vigilar que no nos alejemos de esos principios, ni en el gobierno, ni como militantes. Fíjate, tenemos un documento que vamos a estar repartiendo en todo el país, que son los 100 postulados de un morenista. Y estos 100 postulados son tanto en la vida, como en el movimiento, como en la política, como en el ejercicio del poder, como en la economía. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que una persona
que forma parte de nuestro movimiento, estando en el gobierno, pues por supuesto que representa un proyecto, no se representa a sí mismo. ¿Cuándo vas a conocer ese documento? Pues ya estamos por publicarlo y vamos a iniciar una gira, de hecho, esta semana, y esperemos en esa gira ya dar inicio a dar a conocer estos 100 postulados, y cada uno de los integrantes de Morena, la idea es que lo pueda firmar. El lema de la anterior dirección del movimiento era unidad y movilización. ¿Cuál sería el tuyo? No, yo no tengo uno propio, no es cuál es el de Luisa, o sea, nuestro movimiento es honestidad, es amor al pueblo, es unidad, es hermandad. Y principalmente yo te diría que son esos los principios. Ahora, en los señalamientos que hizo el presidente en su carta de retiro de la militancia, justamente se refiere a eso, a evitar quebrar la fraternidad, la unidad. ¿Crees tú que Morena ya maduró lo suficiente para poderse conducir con institucionalidad sin la cohesión que les daba el liderazgo de Andrés Manuel? Yo creo que es uno de los grandes retos, pero también creo que la oposición apuesta a que Morena no puede seguir sin el liderazgo de López Obrador, y creo que al contrario, que habemos millones de mujeres y hombres que con ese liderazgo que forjó este movimiento, pues tenemos la posibilidad de continuar, y que es un movimiento que no va a parar y que hoy tiene un liderazgo fuerte en Claudia Sheinbaum, porque es finalmente la líder de nuestro movimiento. Entonces, ¿La ves como líder de Morena? La veo como la líder de un proyecto de país, de nación. Morena surge para implementar un proyecto de nación. Nunca fue la intención hacer un partido pues nomás para ganar elecciones, jamás. Desde que nació era, vamos a construir un proyecto distinto de país, distinto del que hemos vivido en el pasado, de los 40 años de neoliberalismo, de las privatizaciones, de apostar por la pobreza y la desigualdad, distinto. Vamos a crear una política económica capaz de beneficiarnos a todos, pero sobre todo a los más pobres. Y ese proyecto se implementó con López Obrador y tuvo extraordinarios resultados. Resultados que sin lugar a dudas abonaron a que creciera Morena pues de manera explosiva. Explosiva. Déjame, ya que hablas de Claudia, de la lideresa, que es Claudia Sheinbaum, déjame proyectar un punto de los 10 que mencionó que debe de atender el partido, justamente relativo a la unidad. Si te parece, ahí lo podemos ver. La unidad de nuestro movimiento de transformación se construye con base en principios, en las causas por las que hemos siempre luchado, en el reconocimiento de que juntos y juntas somos invencibles, y en la madre de todos los anhelos, el bienestar del pueblo de México y el interés supremo de la patria, que están por encima de cualquier interés personal, por más legítimo que sea. No apostemos, compañeros, compañeras, nunca a la división interna, jamás. Todos y todas tenemos algo que aportar. Ese es apenas el dicho número 1 del punto número 1 que me llama la atención. Todos están centrando la atención en la necesidad de evitar la división interna, fortalecer la unidad. Y tú me hablas del crecimiento explosivo de Morena. ¿Es que temen que ese crecimiento pueda generar, no quiero decir fracturas, pero sí distanciamientos? Es que hay que cuidar la unidad para poder seguir avanzando y seguir ganando gobiernos y seguir transformando. Si no podemos transformar si no ganamos. Entonces, cuando hablamos de la unidad, tiene que ver con varias cosas. Uno, tiene que ver con esta necesidad de
entender que por encima del interés personal está el interés colectivo. Entonces, yo puedo querer ser presidente municipal y apostar a que yo tengo muchos años en el movimiento y me lo merezco, pero siempre tiene que haber una decisión que es la que hay que ir institucionalizando cada vez más para que no se generen este tipo de divisiones entre los mismos de Morena. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Que también lo plantea el presidente López Obrador, la institucionalización de los procesos dentro de Morena. Creo que uno de los grandes aciertos que hemos tenido es el tema de las encuestas, por ejemplo, que decide el pueblo. Es decir, si tú haces una encuesta de quién consideras que es el mejor candidato o candidata para gobernador o para gobernadora o para presidente municipal, que esa sea una guía precisamente para poder tomar esa decisión. Pero quien no haya ganado en la encuesta, pues no se trata de que se salga de las filas de Morena y que vaya a buscar en otro lado, sino que entendamos que por encima de esa pretensión está el proyecto y que hay muchos espacios en donde se puede transformar y se puede apoyar. Ahora, en aras justamente de lograr acceder y ejercer el poder, han incorporado cuadros, algunos de ellos yo personalmente pienso que impresentables. ¿Cómo cuidar que esos que no traen la idea de ustedes de un movimiento a favor del bienestar social no vayan a terminar siendo la simiente de divisiones? Yo lo que creo es que el principio básico, René, está en que nosotros lo que cuidamos es el proyecto. Estas personas se han venido sumando, pero apoyar nuestro proyecto. No se ha cedido en el proyecto. No es una negociación de a cambio de que tú te sumes, yo llevo a cabo reformas que son contrarias a nuestro proyecto. Nosotros tenemos un proyecto de país que defendemos y que vamos a avanzar en él y que tiene que ver precisamente con reducir las desigualdades, con reducir la pobreza en específico. Si a eso se suman otras personas, podemos en algunas evidenciar que necesarias para llevar a cabo reformas, entonces es que ellos se están sumando a un elemento esencial de la transformación, no al contrario. Y hemos visto en el pasado cosas que sucedieron, no sé, el Pacto por México puede ser un ejemplo, pero en donde las negociaciones se dan, bueno, ¿qué me dices de la carta que se firmó de nos vamos a dividir las notarías, nos vamos a dividir? No, ese no es no te provoca esquema. temor. Ese no es el esquema nuestro, creemos. El de ustedes. Yo lo que creo pero no sé si el de ellos. No, pero yo lo que creo es que si nosotros somos congruentes y somos claros en que no cedemos en el proyecto de país que estamos construyendo, entonces el hecho de sumar personas que vinieran de otros proyectos políticos es válido. Es muy común, todo el mundo quiere estar con el ganador. En términos sencillos se le llama la cargada. Yo creo que Morena está sufriendo una cargada. Se están yendo mucha gente que no trae los postulados básicos y fundamentales del propio movimiento. ¿No le temes a la cargada? Siempre y cuando no cedamos en el objetivo básico que es el proyecto de país que representemos. Siempre y cuando siempre esté con miras a que saquemos iniciativas, a que logremos ganar gobiernos para que la gente salga de la pobreza y viva mejor, para que pueda ser feliz, para que tenga esa posibilidad de ser feliz ellos y sus hijos y no en las condiciones de pobreza en las que estaban anteriormente. Si eso significa llamar a más mexicanas, mexicanos ciudadanos, creo que pues de eso se trata, precisamente ir ampliando y fortaleciendo Morena. Creo que el sectarismo es la peor decisión, la idea de decir, no, porque nosotros somos los originales y somos los únicos los que creamos a Morena al inicio, ya no hay que dejar que otros se sumen. No,
una de las grandes enseñanzas del presidente López Obrador y también de la presidenta ahora en campaña es tener miras altas, pensar, no, es que no es nuestro partido, no es nuestro movimiento, esto es un vehículo, es simplemente un vehículo para que podamos transformar. No van a establecer una suerte de derecho de admisión. A ver, obviamente siempre tienes que tener ciertos parámetros en los cuales si tú tienes una persona con antecedentes penales, con evidente vinculación con el crimen organizado, o sea, tampoco se trata de que cualquiera, pero nosotros tenemos mecanismos precisamente para poder establecer cuando pues, no se puede entrar a nuestro movimiento por esas características, pero no por el hecho de venir de origen de un partido distinto. Ya. Antes de irnos al corte, hay una pregunta obligada que te tengo que hacer. La incorporación de Andrés López Beltrán, hay quienes lo ven como el representante de su señor padre, Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes le defienden su legítimo derecho a participar y a militar de manera formal. ¿Qué te dice a ti su presencia? Yo conozco a Andrés, es de mi generación, sí. Y fue él incluso mi coordinador aquí en la Ciudad de México. Cuando yo era distrital, él ha venido formando parte de este movimiento desde que era mucho más joven de lo que es ahora, y involucrándose personalmente en este proceso de transformación. Yo creo que él tiene todo el derecho de participar ahora. Creo que lo está haciendo pues en este entendimiento de que no es por ser el hijo del presidente López Obrador, sino que ahora pues inicia en esta posibilidad de estar en la vida pública porque ya se retiró su padre y porque ese fue finalmente el compromiso que se hizo, que cuando él se fuera él podía empezar su carrera política. Y creo que tiene mucha experiencia y que en el comité nos va a ayudar muchísimo porque me consta la experiencia que él ha obtenido en la parte organizativa, precisamente de trabajar en lo que muchos no quieren trabajar, que es organizar comités, que es la organización de abajo. Entonces considero no solo que tiene el derecho, sino que tiene toda la legitimidad para poder formar parte del comité, y a mí me da mucho gusto que forme parte de este equipo de trabajo. Muy bien. Si te parece, seguimos, pero déjame ir a un corte y regresamos de inmediato. Para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fan Zone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. El Financiero Midpoint Virtual es el foro interactivo donde continuamos evolucionando y transformando para seguir en su interés. Estamos a tu alcance desde cualquier dispositivo móvil. Aquí encontrarás la participación de los mejores especialistas en su ramo, quienes hablarán de los temas más relevantes y de mayor interés. Este jueves acompaña a Héctor Jiménez Landín con el tema Los primeros pasos de Sheinbaum como presidenta. ¿Cuál es el rumbo? No te lo pierdas solo por El Financiero Televisión.
Son más de 4 décadas de trabajar con rigor periodístico, 43 años de forjar la credibilidad con la que se publica el periódico El Financiero. Hemos sido testigos de acontecimientos históricos, grandes cambios en la geopolítica internacional que nos han llevado por el camino del liderazgo. Y así continuaremos, plasmando en cada página información veraz, objetiva y analítica para seguir siendo el periódico líder a nivel nacional. El Financiero Power Business. Estamos ya de vuelta con Luisa María Alcalde Luján, presidenta, diría, flamante de Morena. Estamos hablando un poco de los desafíos que tienes enfrente y justamente en el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, decía Citlali Hernández que los objetivos fundacionales de Morena eran llevar a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, amparar el proyecto alterno o alternativo de nación que tenían, cambiar la forma de hacer política alejada de los vicios y tener una herramienta para la revolución de las conciencias. Ella da por satisfechos esos 3 objetivos. Tú ya me hablabas de los próximos. ¿Cuáles son? Bueno, pues yo creo que esos dieron origen, se consolidaron y ahora viene la segunda etapa que se haya, digamos, hoy denominado como este segundo piso de la transformación, que es la continuidad de precisamente esto que se planteaba. Continuar con la revolución de las conciencias, que es la conciencia crítica del pueblo, la posibilidad de decidir por sí mismos su destino con libertad, informados. Creo que eso va a continuar, que hay que continuar con un proyecto alternativo de nación, que fue el que inició con el presidente López Obrador y que Claudia ya ha establecido. ¿Qué significa la continuidad de esto? No solamente... Ahorita te voy a proyectar un pasaje de lo que ella les dijo, pero me estás tú diciendo que tu gestión al frente del partido es también el de la continuidad. Claro, o sea, pues por supuesto, vamos a continuar fortaleciendo el partido Movimiento y lo que yo te planteaba, creo que ahora va a haber un margen de posibilidad de regresar a reorganizarnos en los comités de base. ¿Por qué? Porque el próximo año, por ejemplo, sí hay elecciones, pero nada más está la de Veracruz y la de Durango, presidencias municipales, tenemos luego Coahuila y la gran elección es en el 27. Entonces va a haber la posibilidad, ¿no? Ahora el tiempo suficiente. La pausa suficiente para decir muy bien, necesitamos regresar a buscar a todos esos ciudadanos. Piensa en una cosa, René. 36 millones de mujeres y hombres optaron por el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Y hoy tenemos cerca de 2,5 millones de afiliadas y afiliados. Entonces, tenemos que hacer un trabajo. ¿Después de la elección? Sí, actualmente. Entonces tenemos que hacer un trabajo de abrir las puertas del partido para que muchas más personas que quieran sumarse se puedan sumar. Hay que afiliarlos. Y una cosa más que nos interesa a nosotros hacer en este proceso es credencializar. Te oí. Déjame proyectar justamente algo que dijiste, pero antes de ir a la proyección, ¿cuál es el número de afiliados que tienen ahorita? 2,5 millones aproximadamente. El total. ¿Ese es el total? Ok. Déjame proyectar algo que dijiste justamente en el Congreso sobre los riesgos en Puertas, si te parece. Claro. Ahí los vemos. Lo que nos llevó a lo más alto es lo que está arraigado en lo más profundo del movimiento, nuestras convicciones, nuestras luchas, nuestros ideales, nuestros principios y nuestros valores. Ese es nuestro desafío.
en el momento de la victoria advertir los riesgos, con humildad y arrogancia al mismo tiempo pensar en el Morena de la siguiente elección y el Morena de la siguiente generación. Ahí está tu dicho. Es decir, en el poder, cuidarse de, ¿tú dirías, temes que se puedan marear en el poder? El poder atonta, el poder es una cosa, digamos, de la cual siempre hay que tener precaución y cuidado. Y claro que creo que en la victoria y ya en el momento en el cual se gobiernan amplio número de personas es cuando más reto tenemos de no perder la mística y de no alejarnos de nuestros principios. Ahora es el momento en el cual tenemos que cuidarnos de la soberbia, tenemos que cuidarnos pues precisamente de no caer en las antiguas prácticas de quienes gobernaron. Es eso, no perder el contacto con el pueblo, es no buscar el poder por el poder, sino que siempre tener claro cuál es el objetivo, no solamente del partido, sino de gobernar. Ahora, si no gobiernas para que la gente pueda acceder a mejores derechos y a una mejor vida, que gobiernes tú, siendo de Morena, con que gobierne otro, pues da igual. Entonces, la esencia más importante o nuestro objetivo más importante es cuidar eso, que cuando gobierna Morena significa que se gobierna en beneficio de todos, pero en especial de los que menos tienen. Ahora, eso es lo que se debe de ver. Hay algunos cuadros de Morena que piensan que con tal cúmulo de poder, digo, ya más o menos lo enumerábamos, me parece considerable, es prácticamente una licencia para avasallar. ¿Compartes esa idea? No, lo que comparto es que esa mayoría que hoy le dio el pueblo de México a este proyecto ha permitido, en el caso de la mayoría calificada, no de tener los riesgos, sino de la posibilidad de modificar nuestra Constitución. ¿Y cuáles son las propuestas que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero del año pasado, que son las que han venido avanzando? De entrada, hacer constitucional todos los derechos o los programas sociales, que esos programas no tenga cabida, que toco madera, y aquí no hay madera, pero aquí sí, la patita, que llegando otra fuerza política o ganando la derecha puedan revertir fácilmente eso conquistado por la gente. A ver, ya tocaste un tema que no traía yo en la cabeza, pero ya lo pusiste tú. Estuvo aquí la semana pasada Mario Fabio Beltrones y nos decía, la semana antepasada, y decía que visto que son ya derechos constitucionales, ya no debería de ser el gobierno quien los otorgara, sino un órgano autónomo de Estado. Sí, pues es que ellos siempre han pensado, ¿no? Y a mí me tocó, pues yo fui legisladora en esos tiempos, ¿no? Que siempre han buscado cómo hacer estos órganos y siempre ponemos autónomos, ¿no? Porque según esto es así le fueron quitando al Ejecutivo, pues recordarás, y hicieron estos órganos autónomos que de autónomos no tienen nada, donde se repartían por cuotas quienes estaban ahí y quedaban siendo francamente liderados por poderes fácticos y por decisiones que no tomó la gente. Entonces no les gusta muchas veces la democracia, o sea, el Ejecutivo es quien decide el pueblo. Es lo de la reforma judicial también que se está planteando. Sí, pero ya que tú dices que ya consagraron en la Constitución el derecho constitucional a los programas, a las becas, a las ayudas sociales, eso les deja un beneficio electoral. Si son derechos constitucionales, ¿no debería de ser el Estado quien los entregara? Claro, el Estado es el garante. No el gobierno. No, el Estado y el gobierno en específico en estos programas es el que tiene que garantizar esos derechos constitucionales. Es decir, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, pues ¿quiénes son los que tienen que garantizar que les lleguen las becas
a los estudiantes de bachillerato. Ahora ya con la doctora va a ser ampliado este programa, por cierto, a todas las escuelas públicas desde nivel desde primaria hacia arriba. Entonces, al gobierno le toca la responsabilidad, con la estructura que tiene, pues de poder garantizar que el presupuesto público que ejerce el gobierno federal se vaya destinado prioritariamente a garantizar esos derechos. Lo mismo que la salud, lo mismo que la educación, porque si no es el absurdo, pues vamos a hacer un órgano autónomo donde ellos tengan posiciones para que garanticen la salud, un órgano autónomo para que garanticen la educación, un órgano autónomo, no, si de lo que se trata es que haya una vigilancia del gobierno para que actúe con honestidad, cada vez más consciente, y que ya no se permita a gobernantes corruptos, y que si existen esos gobernantes corruptos no solo haya mecanismos, sino también que el pueblo a la próxima en la elección deje constancia de que eso no se permite más. Vamos a pasar a hablar justamente de elecciones, pero antes de eso, dame tu impresión de la oposición. ¿Qué piensas del PRI? Pues yo considero que ya no representan una alternativa en este país, que perdieron todo vínculo con el pueblo de México, que ya los ciudadanos no ven una posibilidad de que esa sea una opción política que los lleve a mejorar su vida cotidiana. Creo que se corrompieron hasta la médula, y lo mismo, creo que el PAN también no representaron ninguna alternativa. Creo que desde Fox quedó claro que esa no era una alternativa distinta para gobernar nuestro país, que gobernaron con muchísima corrupción y muchísima deslealtad al pueblo, y que por eso perdieron la confianza de los mexicanos. Movimiento Ciudadano. Pues tampoco creo que hoy sea una alternativa viable para la transformación de México y para seguir avanzando en los derechos. Francamente creo que la última elección dejó en evidencia que el pueblo de México ha confiado y tiene confianza en el proyecto de Morena de manera mayoritaria. Y claro que ellos, pues también hay millones, y no son poquitos, son millones los que no están de acuerdo con nuestro proyecto. Y la democracia es eso, que siempre puedan existir hoy esos partidos, o a lo mejor otros que también han dicho, ¿no?, que se van a formar nuevamente. Ahora, pero si esas nuevas alternativas no son cercanas a las problemáticas de la gente, creo que no tienen futuro. Y no tengo yo por qué estar dando recomendaciones, pero pues la verdad, si van a privilegiar a unos cuantos, si van a seguir en la lógica de que solamente a una cúpula y nos vamos a repartir los cargos, pues eso ya está muy superado. La gente ya cada vez es más consciente, cosa que la verdad se ha logrado en estos últimos 6 años. No hay, creo, un pueblo más politizado como el pueblo mexicano. Ahora, si no ves oposición al frente, regreso a un tema que tú ya habías planteado, ¿no te da temor convertirse en el partido oficial, en el partido de Estado? Es que no nos vamos a convertir en un partido de Estado. Ese no es nuestro objetivo y ese no será nuestro rumbo. Nosotros vamos a seguir participando en procesos democráticos y convenciendo a la gente a través de resultados y a través de programas que se cumplen. Simplemente el simple hecho del ejercicio de hacer qué fue lo que prometió el presidente López Obrador antes de ser el presidente de México y cómo cerró su mandato. Es que es de verlo, de decir, aún con la pandemia, aún con las adversidades que se enfrentaron durante esos 6 años, es increíble ver que nunca perdió el rumbo y que lo que prometió lo cumplió. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo planteamientos específicos, no generalidades. Voy a continuar con estos programas y voy a hacer estos 3 nuevos programas.
Y eso lo va a evaluar la gente. A ver, vamos a ver si va a haber médico casa por casa. Vamos a ver si se van a ampliar los programas para estudiantes. Y vamos a ver si se va a ampliar el programa para las mujeres, el reconocimiento de sus tareas. Todo eso lo juzga el pueblo. Y eso es lo que nos da la posibilidad, René, no ser un partido de Estado. Eso es lo que nos da la posibilidad de tener la confianza de la gente y de seguir ganando elecciones y seguir creciendo simplemente para transformar. ¿Cuándo va a cambiar eso? Yo creo que en el momento en el que, y no va a suceder, pero si llegara a suceder, nos alejáramos de nuestros principios. Por eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora, ya tocaste un punto interesante. Al asumir el poder, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo sus 100 puntos. Entre estos habla de la reforma electoral. Plantea bajar el costo a la democracia. ¿Qué piensas de eso? Es que no es bajar el costo a la democracia, es bajarle el costo, el altísimo costo que tiene el presupuesto de los partidos políticos y la propia operación del Instituto Nacional Electoral. Es decir, protegiendo la democracia, tú puedes reducir el presupuesto que se destina a los partidos políticos. A Morena, por supuesto, pero a todos los demás. Y aún así, sigues teniendo un margen importante para poder tener partidos que participen y que tengan posibilidad de llegar a todos lados. Es algo que ya intentaron más de una vez y no han podido. Pues es que no hemos podido pasar la reforma. No tenían mayoría. Ahora tienen mayoría calificada, pero sus propios aliados les han dicho, a mí no me bajes. Pues hay que convencerlos porque es importante bajar uno de nuestros elementos fundamentales del proyecto de país que representamos es que se deben liberar fondos para que puedan ser, es la misma cobija, no estamos ampliando impuestos y entonces pues tú recaudas, claro, ahora le cobramos más a los que no pagaban, ¿no? Los que no pagaban impuestos, pero algo fundamental tiene que ver con la austeridad y tiene que ver con reducir los altos costos de la burocracia. Entonces, ¿por qué tanto dinero destinado a los partidos políticos? Cualquier ciudadano te dice, no, mejor que eso se vaya a las becas de los estudiantes. ¿Tú ves esa reforma antes, en el primer trienio? Yo entiendo que la va a presentar en el primer trienio. Es no nada más reducir los costos, tiene que ver... A eso iba. Viene la no reelección aplicable al 2030. Así es. Yo creo que hay un consenso de que en este país, hasta por cuestiones históricas, pues la no reelección es un principio que nosotros defendemos. Se incorporó no hace mucho, acuérdate, yo era legisladora, nosotros votamos en contra, y se ha permitido ahora que se reelijan los legisladores, los presidentes municipales, y hay restricciones en otros cargos, como los gobernadores o el propio presidente de la República. Entonces creemos que es importante que ese principio regrese y no haya posibilidad de reelección. ¿Por qué? El argumento que daban para la reelección era la profesionalización y la rendición de cuentas. Yo veo que se formaron casi cascos. ¿Qué piensan ustedes? Que la alternancia es lo mejor, la posibilidad de que vengan nuevos liderazgos y que no se necesita de una persona en específico para continuar proyectos, que precisamente tenemos ejemplos en el pasado que eso no nos funcionó y que realmente ya tuvimos esa experiencia y no creo que los que nos estén escuchando estén de acuerdo que realmente se logró una profesionalización y que realmente se generaron las condiciones de que haya una mayor rendición de cuentas. Esos argumentos que se utilizaron anteriormente pues no han dado frutos. Entonces, realmente creemos que lo mejor es que no haya reelección y que haya la posibilidad de la alternancia en estos cargos. Ahora, y el presidente López Obrador es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, se fue
estando en la cúspide de su popularidad, pudiendo reformar la Constitución, y él siempre fue un demócrata. Aparte, bueno, pues lo ha dicho cuántas veces, que Madero era uno de sus principales, digamos, figuras, y precisamente tiene que ver con eso, con no perpetuarse en el poder, porque eso no le ayuda al pueblo de México. El último aspecto de eso, de las líneas que trazó la presidenta Sheinbaum, está el prohibir la sucesión de un familiar directo en un cargo o representación popular. Esto en el afán de combatir el nepotismo. Así es. Pero por las características del movimiento, son familias las que impulsaron a Morena. ¿No es una contradicción? No, bajo ninguna circunstancia es una contradicción que haya familias que impulsaron el movimiento y que formen parte del movimiento. De ninguna manera abre la posibilidad a que yo pueda dejar un familiar directo como mi sucesor en el cargo. Eso es antidemocrático y hemos estado en contra de eso y forma parte de nuestros principios desde siempre. No al nepotismo, no al amiguismo. Entonces, todas esas lacras, digamos, de la política afuera, y esto va a ayudar precisamente a fortalecer esos principios que han formado parte de nuestro movimiento desde siempre. El hecho precisamente de que haya personas que tienen pues muchos, o sea, participando en el movimiento, no te da derecho a que tú le dejes o le heredes el cargo, ¿no? Muy bien. De mi lado me quedaría agradecerte, a menos de que tú quieras agregar algo. No, nos da mucho gusto, solamente pues decir que vamos a estar recorriendo el país con reuniones informativas, vamos a estar en este decálogo de 10 compromisos de todos los gobiernos, llamando a los presidentes municipales, de Morena, a los legisladores, a que lo puedan suscribir, y lo más importante es, pues vamos a regresar a hacer los comités de base y vamos a continuar de manera muy fuerte acompañando al gobierno de la primer presidenta de este país, Claudia Sheinbaum Pardo. Pues yo te agradezco muchísimo la disposición. Al contrario, René, un gusto estar contigo. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias. La información que quieres. Elfinanciero.com